Señor, muéstranos al Padre, fue lo que le dijo Felipe al Señor Jesús. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si Dios es espíritu, es porque no se puede ver. Nadie ha visto al Padre, dijo el Señor, sino el que descendió del Padre. El que vino del Padre, él sí ha visto al Padre. Bueno, la historia comienza así. En Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, el Señor Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y aún sigue siendo Dios porque Dios no ha cambiado. Entonces dice Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos bien claro de que la misma palabra de Dios, el Verbo, se hizo carne. Lo podemos comparar con 1 Timoteo 3:16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí tenemos la evidencia de que Dios vino en carne. En 1 Juan 4, capítulo 4 dice también que este es el espíritu del anticristo, que ya está entre nosotros, dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí podemos nosotros confiar de que es un espíritu de Dios. Porque muchos andan por ahí diciendo de que no se debe mencionar eso, que Jesucristo ha venido en carne. Pero estos traen el espíritu contrario, el espíritu del adversario, porque están diciendo lo contrario de lo que el apóstol Juan dijo en 1 Juan 4:1. Siguiendo con el relato, podemos ver de que el Señor quiso enseñarnos de que no hay dos dioses ni tres dioses. Es lo que Él nos quiso enseñar. Pero desafortunadamente el ser humano no quiere aceptar lo que el Señor Jesucristo predicó. Y entonces predican lo que ellos consideran conveniente, lo que a ellos les conviene, eso es lo que ellos predican, ¿verdad? Entonces dicen, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y cada uno, dice, tiene voluntad propia. Imagínense, entonces quiere decir de que no hay un solo Dios, sino que tres dioses. Pero ¿qué nos dice? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios el Señor, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Si lo quiere comparar, compárelo con Marcos 12:29, cuando el Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos. Y él les dijo igualito, exactamente igual. De manera que nosotros podemos apegarnos a lo que el Señor Jesucristo dijo y no podemos creer en lo que otros anden diciendo por allí, porque acuérdese que las teologías, en la mayor de los casos, lo que hacen, en vez de hacer bien, hacen mal, porque meten doctrinas de hombres, meten tradiciones de hombres, dice Pablo, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque el que no se apega a las sanas palabras del Señor Jesucristo, dice Pablo, delira, nada sabe, está envanecido. Por lo tanto, lo que queremos nosotros es querer entender o aclarar de que Dios solamente es uno y que cuando el Señor dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, es fácil de entenderlo por la razón de que Dios es espíritu y Dios, el Padre, está en su Hijo Jesucristo y Jesucristo, su Hijo, está en el seno del Padre. Por lo tanto, como es espíritu, perfectamente puede estar en una persona. Incluso más espíritus pueden estar en una persona. Acuérdense de aquellos endemoniados
Y uno tenía una legión de demonios, una legión de espíritus malos en su cuerpo. Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar y por qué vamos a dudar de que en el Hijo de Dios, en Jesús, está el Espíritu del Padre? ¿Por qué? No podemos dudar de eso. No, hermano, podemos estar seguros de que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, en el seno del Padre. Por lo tanto, no podemos dudar que es un solo Dios verdadero. Aunque diga la palabra el Padre y yo, aunque mencione al Padre, y Jesús mencione al Padre y Él, pareciera que son dos dioses. Pero no, hermano, no son dos dioses. Él dice el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, no podemos nosotros agregarle a la palabra y decir con mucha autoridad, decir de que el Padre es la primera persona, que el Hijo es la segunda persona y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero todo eso es inventado, porque la palabra de Dios no dice eso. Eso viene desde el emperador Constantino, desde el año 325, donde se empezó a formar la Iglesia Católica, la iglesia que le llaman universal. Entonces, ¿por qué los evangélicos andan repitiendo la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Es verdad que estuvimos subyugados antes por la Iglesia Católica y ahí estuvo la Iglesia verdadera. Allí estuvo, porque cuando se reunieron los obispos, allá en Nicea, en el concilio de Nicea, cuando se reunieron, allá habían obispos católicos y habían hombres de Dios, hombres siervos del Señor Todopoderoso. Allí estaban reunidos. Lo que hizo Martín Lutero por la iluminación de Dios fue rebelarse contra todas las cosas que estaba haciendo la iglesia tradicional, rebelarse y poner 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Allí puso las 95 tesis rebelándose y diciendo que no estaba de acuerdo porque eso era invento humano, eso no estaba en la Escritura, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y él dijo, solo Escritura. No dijo que hay que agregarle ni quitarle, solo Escritura. No dice que vamos a seguir teologías de hombres, no, solo Escritura. No dice que vamos a seguir las doctrinas de tanta religión que existen, no, solo Escritura. De manera que podemos nosotros confiar en que si estamos apegados a la palabra y obedecemos su palabra, el que guarda mis mandamientos, dijo el Señor, este es el que me ama. El que no lo guarda, pues no lo ama, no es de Dios, es mentira que es de Dios, se está engañando él mismo. Así es que, amados hermanos, esta reflexión tomémosla muy en cuenta, porque la presión se va a ir agudizando cada día, a modo de ir opacando a los siervos de Dios, a los que verdaderamente son de Dios y que todavía están en las iglesias están formando el cuerpo de Cristo, porque ya fueron introducidos por el Espíritu Santo, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, amados hermanos, quedemos bien claros en eso. Si usted o alguien se quiere dejar engañar, no podemos evitarlo nosotros. No está al alcance de nuestra mano poder evitarle que se deje engañar. Porque el sueño que está durmiendo la iglesia en estos días en que estamos es terrible, hermano. No quiere esforzarse por leer las Escrituras, no quiere esforzarse por orar, no quiere ningún sacrificio, lo que quiere es seguir lo que otros le dicen y ellos repetir lo mismo. Pero ya les dije en otro video, Dios no quiere repetidoras, Dios quiere que discierna cada uno la palabra de verdad. Y en base a esa palabra de verdad, camine en el camino de Cristo. Entonces, no se trata de controversiar, no se trata de pelear, no se trata de debatir, se trata de aclarar, amados hermanos, que no se dejen engañar
por el espíritu del maligno. Hasta aquí llegamos. Que el Señor Todopoderoso los guarde y los bendiga en el nombre santo de Jesús. Amén.